Bendiciones y bienvenidos a Pan de Vida Podcast, en donde hablamos sobre la palabra de Dios para todo aquel que tiene hambre del pan vivo. Te invitamos a suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Y a continuación, el mensaje de hoy. Buenas noches. Que la gracia, la misericordia y la fortaleza de nuestro Dios sean con cada uno de sus hijos. Que esta noche el Señor nos encuentre con un anhelo muy grande de recibir la semilla de su palabra para que prospere en ese proceso de germinar, crecer y dar fruto. Padre, estamos reunidos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recordando, Señor, que tú tienes un llamado más alto a tu iglesia, cuando dijiste que cualquiera de nosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser tu discípulo. Igualmente dijiste, si alguno quiere ir en pos de ti, niéguese a sí mismo, tome su cruz y te siga. Señor, cuando yo pienso en esas palabras, yo digo que este es mi anhelo, Señor, que este sea también, y para muchos lo es, el anhelo de tu iglesia, porque seguirte, Señor, donde tú nos guíes, es camino seguro, porque en tus manos estamos, y queremos, Señor, que se haga en nosotros conforme a tu palabra. Tú, Señor, eres nuestro Señor, tú nos compraste a un precio muy alto. Ya no nos pertenecemos, sino a ti. Y esta noche, que tu Espíritu Santo encuentre esa tierra preparada, Señor, en cada corazón para recibir la semilla de tu palabra de esta noche. Y que donde quiera llegue, Señor, esta palabra, los corazones sean tocados, los corazones sean llevados a postrarse delante de ti, buscando tu rostro, nuestro único y soberano Dios. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Hoy empezamos con un enfoque, temor de Dios y orgullo. Y hago una pregunta. ¿Podrá el Hijo de Dios crecer en el temor de Dios sin combatir el orgullo en su interior? No, no podrá. ¿Por qué? Porque el orgullo y el temor de Dios son totalmente antagónicos. Donde domina uno, el otro mengua. Crecer en el temor de Dios se da cuando el creyente reconoce su necesidad de Dios, reconoce su necesidad de mantenerse sumiso y rendido, sometido bajo las manos del alfarero, tal como dijo nuestro Señor cuando estuvo en esta tierra: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Que eso sea lo que haya en nosotros. Señor, hágase tu voluntad. A veces fallaremos, pero a veces venceremos, porque en Él llegamos a ser más que vencedores. Cuando esas condiciones, el someterse a Dios, estar rendido ante su presencia, reconocer nuestra necesidad de Él, cuando esas condiciones se cumplen, la gracia de Dios operando en nosotros lo hará posible. Ahora bien, la gracia de Dios está condicionada a una actitud del corazón. Yo voy a leerles 4 textos. Y no se quede solo con el oír hoy, sino que empiece a desmenuzar esos versos, porque tiene que ver con la gracia. Salmo 10, 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Recuerden, estamos hablando de orgullo y temor de Dios. Salmo 138, 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes,
está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Pero Él, Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si nosotros necesitamos la gracia de Dios operando en nosotros para que nuestras vidas sean vidas que agraden a Dios, vidas que nos van a mantener firmes en el Señor hasta el día de su venida o el día de nuestra muerte, lo que se dé primero. Pero esos textos hablan muy claro. ¿Quién estará siempre recibiendo la gracia de Dios? El humilde de corazón. ¿Y quién no estará recibiendo la gracia de Dios? El soberbio, orgulloso, presuntuoso, altivo, altanero, arrogante, jactancioso. Y no caigamos en lo que hacen algunos cristianos, porque dicen, no, eso no es orgullo, es amor propio. Si no reaccionamos, harán de nosotros alfombra para limpiarse los pies. Otros dicen, imitando a un personaje, está bien que seamos mansos, pero no mensos. Otros dicen, no, eso no es orgullo, solo es una forma de mostrar a los demás que yo no me dejo, y etc. De ahí la importancia de reconocer por la gracia de Dios la raíz de nuestras muchas obras carnales. Cuando empezamos a ver lo que antes no veíamos, nos daremos cuenta de que el orgullo es el eje de todo pecado. Dios aborrece el orgullo. No pierdan de vista que el orgullo fue el primer pecado en la creación de Dios. Por lo cual, el gran enemigo del temor de Dios es el orgullo. Insisto, y lo seguiré insistiendo, es necesario que identifiquemos algunos pecados en nosotros que son manifestaciones de orgullo, aunque no lo veamos así en un principio. Nuestra guerra debe ser una guerra frontal contra el orgullo. Yo no sé ustedes, yo no quiero que a mí Dios me mire de lejos. Dice que al soberbio lo mira de lejos, yo no quiero eso. Yo quiero que Él me mire de cerca, yo quiero que Él me dé su gracia, porque sin su gracia yo no puedo caminar en ese camino de santidad que Él ha preparado para nosotros. Nosotros necesitamos la gracia de Dios para poder perseverar, pero el orgullo es enemigo de la gracia de Dios. Cada uno tiene que pelear por su vida. O como dijo el ángel a Lot, escapa por tu vida. Cada uno tiene que escapar por su vida. Y una manera de escapar es reconocer que necesitamos la gracia y permitir que Dios trabaje en nosotros para que el orgullo vaya muriendo un poco cada día. La más común y usual manifestación del orgullo en hombres y mujeres, creyentes o no creyentes, es la que se deja ver como enojo y sus muchas variaciones. Todas ellas son harina del mismo costal. Cada vez que yo mencione en esa exposición la palabra enojo o cualquiera de sus ramificaciones, piensen en el orgullo. Las variaciones del orgullo que se cobijan bajo distintos nombres, todos ellos ubicados dentro de la categoría enojo, son variaciones del orgullo que se cobijan bajo distintos nombres. Y todos estos nombres que voy a mencionar caen en la categoría de enojo. Voy a leerlas. ¿Qué significa enojo? Ira, enfado, disgusto, rabia, irritación, cólera, odio, exasperación,
furia, furor, indignación, molestia, coraje, desesperación, arrebato, antipatía, tirria, irascibilidad. Ahora, las manifestaciones de orgullo que practicamos con más frecuencia y que no le vemos nada de malo son enojo, enfado, disgusto, rabia, irritación, exasperación, indignación, molestia, coraje. Cuando decimos, sí, pasó tal cosa, pero qué coraje me dio. Nosotros entendemos lo que significa eso, ¿verdad? Pero todo eso entra en la familia, en la misma familia. Y la raíz es el orgullo. ¿Qué nos enseñó nuestro Salvador? Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense, no es para el cuerpo, no es para el espíritu, es para el alma. Aprendan de mí, dijo el Señor. Pregunto, ¿cuánto interés hemos puesto? Me pregunto a mí y le pregunto a ustedes. ¿Cuánto interés hemos puesto en aprender de aquel que se describió como manso y humilde de corazón? Guarden esas palabras de Jesús y hallaréis descanso para vuestras almas. Si la mansedumbre y la humildad traen descanso al alma, ¿qué traerá el orgullo y todos los pecados a él asociados? Lo contrario de mansedumbre y de humildad, que traen desazón, pesadumbre, congoja, angustia, ansiedad, inquietud, zozobra, deseo de venganza, pagar con la misma moneda o más fuerte, y muchas cosas más. En ese abanico de malos colores, ahí se incluyen muchos de los crímenes que se dan a diario. Fíjense, cuando un traficante mata a otro porque le quitó o no le pagó la droga, ¿qué lo mueve a matar al otro? Su reputación, su orgullo de ser el malo de la película, y mata al otro para que siga siendo respetado y temido en el bajo mundo. El orgullo está allí. Y todo este interés en uno mismo, más que en Dios, es un vano intento de salvar nuestra vida. Jesús lo dijo. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahora yo los quiero llevar a Jeremías 6:16. Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Se dieron cuenta que este buen camino mostrado en el antiguo pacto se relaciona con el buen camino que mencionó Jesús de la mansedumbre y la humildad? Y en aquel entonces la respuesta del pueblo fue, no andaremos. Y pregunto, ¿qué está diciendo la iglesia del Señor a su Salvador, a su Dios actualmente? ¿Qué está diciendo hoy la iglesia del Señor? ¿Estará diciendo, no andaremos? La gran mayoría, por sus frutos, muestran lo que hay en su corazón. ¿Y tú, cómo estás? Cada uno de nosotros debe escoger el buen camino. ¿Cuál es ese buen camino? Camino de mansedumbre y humildad. El orgullo hará una tremenda guerra para que él pueda seguir en el poder. No cedamos, aprendamos a resistir y tendremos la victoria, porque la victoria es en Cristo. Él nos da la victoria por su gracia. Pero yo tengo que anhelar tener esa gracia. Y la gracia va ligada a la humildad, no al orgullo. Por eso hay que hacer la guerra al orgullo. Y yo pensaba en todo eso y
de repente me vino a la mente un pasaje de Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, tantas cosas, persecución, enfermedad, eucaristía, carencia, difamación, todo lo que tú quieras. Podemos salir más que vencedores de todo eso. ¿Por medio de qué? De Cristo, de Cristo. Tenemos que permitir que Cristo crezca en nosotros y que nosotros menguemos. Pero el Señor no puede con el orgullo porque Él es manso y humilde. Fue y sigue siendo. Y eso es lo que debe verse en nosotros. Por eso hay que cazar de cacería el orgullo en nosotros. Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Fíjense que interesante, está relacionando dos cosas, humildad con temor de Dios. Y yo estoy tratando del orgullo versus el temor de Dios. Donde hay orgullo no va a haber temor de Dios, porque el temor de Dios está ligado a la humildad. Cuando buscamos a Dios por amor a Él, queriendo agradarle a Él, conoceremos a Dios como el Dios galardonador, el que recompensa a los que le buscan. Es cuando entonces las riquezas que leímos en Proverbios 22:4, y yo aquí me refiero a riquezas espirituales. Esas riquezas espirituales son tesoros escondidos, son secretos muy guardados que están muy, pero muy por encima de riquezas terrenales. Estas riquezas vendrán a nosotros cuando la humildad y el temor de Dios vaya creciendo en nuestras vidas. Necesitamos esto, iglesia, necesitamos esto. Por otro lado, cuando estas cosas vienen a nosotros, también seremos honrados por Dios. ¿Por qué? Porque lo honramos a Él a través del temor de Dios. Y la verdadera vida, la vida de Cristo en nosotros, se irá haciendo cada día más evidente en cada uno de esos hijos de Dios. Así que ese texto es rico. Yo estoy dándose una sola pinceladita. Riquezas, honra y vida son la remuneración, el pago, la compensación de la humildad y del temor de Dios. Humildad. Hay tantos sinónimos para orgullo. Yo voy a mencionar algunos. Porque a veces orgullo, la palabra suena pesada. Pero entonces cuando oímos otros que están ligados, uno dice, suficiencia. ¿Dónde se manifiesta una autosuficiencia? O sea, no tenemos que orar preguntándole a Dios si hacemos o no hacemos. Decidimos hacerlo. Yo he hecho eso muchas veces. Ya no quiero hacer eso, porque eso es orgullo, eso es orgullo, eso es orgullo. Soberbia, altivez. Altivez cuando uno se considera más que el otro. Cuando uno se considera que vale más que el otro. Eso es altivez. ¿Sabe que cuando nosotros nos ponemos a criticar a otra persona, muchas veces lo que se está manifestando ahí en nosotros es altivez? Porque no estamos mirando a la persona como el Señor la mira. Y yo con eso no estoy diciendo que fuimos llamados a condonar el pecado, porque no es verdad. Pero esos son acenos. Acenos. Ahora no sé si eso existe en español. Es como cuando tú mueves la mano así para saludar a algo. Entonces esa altivez es las manos del orgullo moviéndose, disimulándose detrás de la altivez. Endiosamiento, engreimiento, ínfulas,
Es lo mismo, esas son aquellas personas, y eso se da en la iglesia, lamentablemente, que se creen que valen más que otros, porque tal vez tienen un poquito más de dinero que otros, tienen un poquito más de conocimiento que otros. Que cuando estemos con el Señor, todos seremos iguales, porque allá solo va a quedar allá lo espiritual. Nada de lo que tiene valor en esa tierra tendrá valor en el cielo. Recordemos eso, para que no pasemos 70, 80, 100 años viviendo en busca de todas esas cosas de la tierra y perdiendo una eternidad con Dios. La vanidad. ¿Qué es la vanidad? Pedantería, presunción, arrogancia, petulancia, todo eso es orgullo en nosotros. Y todas estas cosas Dios las aborrece. Y porque Dios las aborrece, su iglesia debe aborrecerlas igualmente. Otro texto, Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. De nuevo relacionando temor de Dios con humildad. Por eso yo digo que el temor de Dios y el orgullo son antagónicos. Temor de Dios. Mientras crecemos en ese temor, creceremos en sabiduría. No la sabiduría terrenal, sino la sabiduría de lo alto. Esa es la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones correctas. Sabiduría de lo alto que nos haga detener cuando estamos andando en la carne. La necesitamos. Pero eso va ligado al temor de Dios. Y en la medida que la humildad haya cabida en nosotros, más honra de Dios recibiremos. Jesús lo dijo, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Esa es la realidad. Y cuando me gusta mucho la primera carta de Juan, cuando yo pienso en muchas cosas ahí, hay un texto en esa epístola, cuando Juan, el apóstol, escribe, el que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. ¿Qué significa eso? Significa que si tú andas el 10% como anduvo Cristo, ¿eso significa que tú estás permaneciendo en el 10%? Te dejo esa pregunta. Ahora, con todo lo que he hablado hasta aquí, podemos entender un poquito más Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá el Señor. La NTV: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Santidad y paz de Dios caminan juntas. Tú no puedes tener una sin tener la otra, mi hermano. No puedes. Cuando le damos lugar a la carne, perdemos la paz de Dios. Y eso significa que ya no estamos andando en el camino de santidad. O nos hemos detenido o nos hemos salido de él. Tan pronto pierdas la paz de Dios, busca el rostro del Señor para que Él te muestre lo que está mal en ti. Y puedas pedirle perdón y arrepentirte. Y acuérdense, nunca más, ojalá ya no lo hagan, esté justificando delante de Dios. No, Señor, yo me enojé por eso. No hay excusa delante de Dios. No hay excusa. Siempre Él va a requerir de nosotros. Y por mucho que le echemos la culpa a todo el mundo, eso no te va a hacer vencer esa área débil en tu vida. Nunca te acuestes en la noche sin la paz de Dios en tu corazón. Seamos sabios, velemos y seamos sobrios.
Nosotros no sabemos lo que puede pasar dentro de 10 minutos. Otro texto que vamos a leer. Recuerden, estamos trabajando del temor de Dios, del orgullo, del pecado. Isaías 59, del 1 al 3. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. NTV. Escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados Él se alejó y ya no los escuchará. Las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción. Fíjense, el Hijo de Dios siempre tendrá puertas abiertas con el Señor. Ahí está el trono de gracia y de misericordia para hallar gracia en el oportuno socorro en el momento dado. Y nuestro Dios, nuestro soberano Dios, Él puede hacer cualquier cosa a nuestro favor. Solo hay un obstáculo para que esta verdad no se cumpla en nuestras vidas. ¿Cuál es el obstáculo? El pecado. Y hoy estamos hablando del pecado, que es la base de todos los demás, el orgullo. En el texto de Isaías que leímos de la Reina Valera, iniquidad significa perversidades, hacer mal en sentido moral. Pecados significa en este contexto ofensas, pecaminosidad habitual. O sea, no son pecados que ocurren y ya no, sino que se repiten. Y esos llamados pecaditos son los que nosotros repetimos a menudo. ¿Por qué? Porque lo vemos como natural, como todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo puede hacer, pero para Dios no es normal. Para Dios sigue siendo pecado. En la medida que entendamos la seriedad del pecado, más fácilmente mantendremos la paz de Dios en nosotros. Y hay una promesa, Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Muchas veces hemos dicho, yo lo he hecho, Señor, tú dices que aun cuando seamos torpes, no nos extraviaremos de este camino de santidad, Señor. Pero nos olvidamos de algo, que es de la salvedad que hace el Señor en el texto. Camino de santidad. No pasará inmundo por él. ¿Y por qué? Porque el Señor estará con nosotros, pero Dios no habita con el pecado. De allí la necesidad de reconocer nuestros propios pecados. Caso contrario, nos detendremos o no saldremos del camino de santidad. Ahora, hay unos textos en la Biblia que son excelentes para que nosotros oremos con ellos, para poder abrir nuestro corazón, para que el Señor examine con luz alta nuestros corazones, que Él ponga ahí una lupa y examine hasta los rincones más escondidos. El Salmo 139, 3, 4.
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. El camino eterno es el camino que nos conduce a Dios. El Salmo 26, 2, 3, que es casi lo mismo del 139. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos en mi corazón. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Alguna vez has llegado a preguntarte cómo se llega a aborrecer el pecado? ¿Cómo se llega a odiar el pecado? Porque yo sé que peco, pero yo no odio eso, yo no aborrezco eso. ¿Cómo se llega a eso? ¿Sabe cómo se llega a odiar el pecado y a aborrecer el pecado? Por el arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Que el nivel de nuestro arrepentimiento dependerá del grado en que veamos el pecado como Dios lo ve y que lo odiemos como Dios lo odia. Obviamente, eso va a ser a base de mucha petición al Señor, de mucha oración, porque eso yo no puedo hacer eso. Eso lo hace Dios en mí, yo no lo puedo hacer, pero yo debo quererlo. Con el Señor es el deseo, yo tengo el deseo, entonces Él viene y pone el querer y el poder hacer. Esa es la obra de Dios y Él no va a soltarla, Él no va a desistir de ella. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana es la obra de Dios en el ser humano, en el hombre que nació de nuevo. Y hablo de manera genérica. En la vida se puede confesar un pecado. Se puede llorar por remordimiento o por las consecuencias acarreadas y no estar arrepentido de este pecado. Un ejemplo bíblico que no voy a entrar fue Saúl. Las 2 veces que David lo confrontó porque lo estaban buscando para matar y lloró y le pidió perdón y siguió queriendo matarlo. No estaba arrepentido. ¿Sabe qué significa arrepentirse? Significa cambiar de mentalidad. Si tú tienes la mentalidad de pensar que el enojo, tú tienes que arrepentirse y clamar a Dios para que haya un cambio en tu mentalidad, tu forma de pensar. Y eso también va a producir un cambio de corazón y va a producir un cambio de vida. Todo eso con relación al pecado. Ya no verás, arrepentir significa que ya no verás el pecado de la misma manera. Ya no va a sentir y permitir el pecado como lo hacía antes. Y eso va a cambiar tu vida. Eso es lo que produce el verdadero arrepentimiento. Y tenemos que llegar allá. ¿Cómo se empieza? Ok, hoy tú te enojaste, fuiste, Señor, yo sé que eso es pecado, Señor, pero eso no me duele, Señor, eso no me da, pero Señor, haz algo. Ya, tú estás dando el primer paso. Sigas allí. Cada vez que te enojas, haz eso. Va a llegar un momento, tú no vas a tener que decir, Señor, haz que yo aborrezca eso. No, ya lo estás aborreciendo. Y cuando empezamos a aborrecerlo, nos vamos enojando cada vez menos. De vez en cuando salta algo ahí. Y yo entiendo también porque a veces el Señor lo permite, porque uno no puede dormir en sus laureles. Uno siempre tiene que estar, como dijo el Señor en Getsemaní, velando y orando para no caer en tentación. Por otro lado, es más difícil que tengamos un arrepentimiento genuino sin que entendamos cuál fue o cuál es la raíz de dicho pecado. ¿Por qué es importante reconocer la raíz? Ok, yo quiero que piensen ahora en el enojo, la indignación, la ira, el disgusto y otros sentimientos y emociones que experimentamos por acciones o palabras en contra nuestra. Si somos sinceros, nos daremos cuenta
de que la madre y el padre de estos pecados es el orgullo. ¿Y en qué me ayuda a saber esto? Fíjense, si sabes que la raíz del enojo es el orgullo, cada vez que te molestes por algo, y yo he notado ese cambio. Antes venía un pensamiento y tú no tenías ni tiempo de pensarlo, tú reaccionabas. Ya no. Ya yo he vivido momentos cuando viene el pensamiento y ya yo no reacciono como antes. Como que hay una pausa ahí, yo tengo tiempo de pensar y decir, Señor, no, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Yo no quiero hacer eso, Señor, porque eso es pecado, eso no te agrada y yo no te quiero ofender. Y por eso es importante saber que es la raíz es el orgullo. Cuando yo entendí que la raíz del enojo es el orgullo, me pasó eso. Cuando me enojaba, yo me decía, Señor, no, eso es orgullo y yo no quiero pecar contra ti. Yo me voy a callar, yo no voy a decir nada, Señor. No voy a decir nada a nadie, porque ya me di cuenta. ¿Por qué? Porque yo pude ver que eso era orgullo. Y es más fácil entender el orgullo como algo horrible ante Dios por haber sido el primer pecado que surgió en la creación. Y por ese pecado mira todo lo que ha surgido, todo lo que ha costado la salvación en Cristo. Entonces, si yo aborrezco el orgullo y yo identifico pecados cuya raíz es el orgullo, me es más fácil ponerme firme en Cristo para vencer esa tentación. Y si no sabemos cuál es la raíz de algún pecado, pidámosle al Señor, Él nos la muestra. Nuestro Dios es Padre. Él es el admirable consejero. Él es el maestro. Él nos enseña. Vayamos a Jeremías 2:35. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Palabra del Señor, hablando a su pueblo. Aún dices, soy inocente, ciertamente su ira se ha apartado de mí. He aquí, entraré en juicio contigo, porque dices, no he pecado. La Nueva Traducción Viviente dice, aún así dices, no he hecho nada malo, seguro que Dios no está enojado conmigo. Pero ahora te castigaré severamente, porque afirmas no haber pecado. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor entrará en juicio con su pueblo, según lo leído? Por no reconocer su pecado y seguir afirmando que está bien. Al leer ese texto, yo pienso en las muchas iglesias, y no hablo solo de Panamá, estoy hablando en otros países, que me consta de haberlos visto. Han aceptado las modas, las costumbres de hoy día, y no ven pecado en nada de eso. Y yo me preguntaba, Señor, ¿cuán severo será el juicio tuyo sobre ellos si no se arrepienten? Porque estaban en tu casa, decían que eran hijos tuyos. Es muy grave a los ojos de Dios no reconocer el pecado. De allí la importancia de pedirle al Señor que nos lo muestre. La iglesia del Señor, tú y yo, debe ser la primera en reconocer lo grave del pecado y aborrecerlo con todo su ser. Jeremías 3, 12 y 13 en la Nueva Biblia Viva. Por lo tanto, ve y dile a Israel, oh Israel, pueblo mío pecador, vuelve a mí, pues soy misericordioso, no estaré eternamente enojado contigo, dice el Señor, porque mi capacidad de perdonar es muy grande. Atención a lo que sigue. Basta con que reconozcas tu culpa. Reconoce que te rebelaste contra el Señor tu Dios y cometiste adulterio contra Él, adorando ídolos debajo de cada árbol. Confiesa que te negaste a seguir mis instrucciones, dice el Señor. Wow.
¿Cómo se describe el Señor en este texto? Soy misericordioso. No estaré para siempre enojado contigo. Mi capacidad de perdonar es muy grande. ¿Y cuáles son los pecados que Él reprocha? Que no reconocen que han pecado, no reconocen que al pecar están rebelándose contra Dios, no reconocen que se rebela contra Dios al defender algún ídolo. Para ellos eran figuras, imágenes. Para nosotros el ídolo casi siempre es nuestro propio yo. Ponemos nuestro ídolo, el yo, por encima de Dios. El pecado de ellos fue que se negaron a seguir las instrucciones de Dios. Ahora, si uno es bastante sincero, ¿hemos caído en todos estos pecados? Sí. El problema es cuando sigamos cayendo. Es el problema. Ya no podemos estar escondiendo pecados detrás del argumento. No, a mí no me parece, no, eso no es así. No es lo que a ti te parezca, no es lo que a mí me parezca, es lo que Dios dice. ¿Qué pide el Señor de su pueblo? Que reconozcamos nuestros pecados, que reconozcamos que al pecar estamos rebelándonos contra Él, que busquemos el ídolo ese que le hace sombra a Dios, y a ver si lo tiramos abajo y no nos contentemos con menos. Y yo insisto en la necesidad y en la urgencia de pedirle al Señor que nos muestre nuestros pecados y que Él ponga en nosotros cada día más el deseo de agradarle en todas las cosas. Y eso no significa que yo voy a pasar todo el día pensando en eso, no. En mi devocional diario, Señor, muéstrame lo que hay en mí que no te agrada, muéstrame. Yo sigo con mi vida. Porque si tú eres sincero, el Señor te responde. Algunos podrán decir, ay, pero ¿por qué tanta insistencia en ese tema? Digamos que yo estoy entendiendo, no mentalmente, que sin santidad nadie verá al Señor. Y yo quiero que ustedes, yo y la Iglesia de Cristo en todo el mundo tengamos la revelación, la iluminación de esa profunda y determinante verdad. Porque si yo creo en eso, que sin santidad nadie verá al Señor, yo busco a Dios para que Él produzca en mí, me muestre qué es lo que está impidiendo que esa santidad que Él quiere ver en mí no se está viendo. Pero si yo no le doy importancia a eso, yo no hago más nada. Yo me contento con la vida que estoy llevando ahora mismo. Una vida como que mejor ni entro ahí. Ahora, la convicción de pecado, el que nos da es el Espíritu Santo. Tú y yo no podemos fabricar eso. Imagínense, ni eso podemos tener nosotros. Yo puedo mentalmente reconocer que eso es un pecado. Yo lo reconocí un pecado. Pero yo no puedo fabricar convicción de pecado. Es obra de Dios. Entonces yo reconozco, Señor, dame convicción de pecado. Entonces cuando yo recibo esa convicción, o sea, cuando yo sé que eso es pecado, que eso ya empieza a dolerme, Dios me la da. Cuando yo la pido, y a veces me la da aun cuando yo no la he pedido. Cuando yo estoy expuesta a la palabra de Dios, ya sea en la lectura, ya sea en una prédica, una enseñanza, y hasta en una conversación con alguien, a leer un libro edificante, todo ahí me puede venir la convicción del pecado. Incluso a veces oyendo la historia de alguien, tú puedes tener convicción de pecado por algo que esa persona dijo. Y yo he llegado a una conclusión, entre tantas que he llegado. La convicción del pecado dado al hombre por Dios es una gran bendición. Esa convicción es una advertencia divina, porque eso viene de Dios, de que algo en nosotros huele mal.
algo que tiene olor a muerte, algo que necesita ser extirpado, así como se extirpa un cáncer, porque si no se quita ese cáncer, él se va a regar por todo el organismo. Así es el pecado, si no es extirpado, él se va aumentando, va aumentando, va aumentando. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dijo el salmista. Líbrame de los que me son ocultos. Interesante que ya el salmista podía entender eso, que había muchas cosas ocultas, que eran errores. Y sabrán que errores en este contexto significa equivocación moral. ¿Quién podrá entender sus propias equivocaciones morales? Líbrame de las equivocaciones morales que me están ocultas. Yo quiero incluir un tip aquí, porque si algo de eso lo haces, eso también te resta fuerza espiritual, llamámoslo así. Si dices que perdonaste a una persona, ya sea que te hayas insultado, gritado, tratado mal, hecho un daño, lo que importa, cada vez que la ves, preferirías no haberla visto. Ahí todavía está faltando más, vamos a decirlo así, está faltando un poquito más de perdón. Y cuando eso pasa, debemos ir al Señor reconociendo que algo nos falta. Y decir, Señor, yo quiero perdonar porque todavía yo veo a esa persona y eso me da como que no quiero verla, Señor. Y yo no puedo ser así, porque yo tengo que ver, si es un inconverso, Señor, yo tengo que verlo como tú lo ves, una persona por la cual tú moriste. Y si es un cristiano, con más razón. Señor, dame esa convicción, Señor, de que yo necesito todavía perdonar, porque parece que el perdón no fue completo. Yo no sé si el perdón puede ser completo o incompleto, pero lo que quiero decir es que no hubo un perdón total, porque todavía me molesta y me incomoda esa persona. La obra de limpieza la hace el Señor. Nuestra parte es reconocer que necesitamos esa limpieza y acudir a Dios para que Él lo haga en nosotros. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Cuántas veces hemos hecho ese proverbio? ¿Y cómo pensábamos que era? Yo no sé ni cómo yo lo tomaba antes. Ahora yo sé el que cubre sus pecados, ¿dónde? De Dios. Es el que no prospera. Porque antes de que yo descubra mi pecado al hombre, eso cuando yo voy allá y pido perdón porque yo hice algo, yo tengo ya que haber aceptado que yo he pecado contra Dios. Que esa es otra verdad que nos falta. Pensamos que cuando yo peco contra alguien en mi casa, o algún amigo, algún conocido, compañero de trabajo, o algún cristiano, yo estoy pecando contra esa persona. Sí, estás pecando contra esa persona. Sí, estamos pecando contra esa persona. Pero por encima de eso estamos pecando contra Dios. Porque Dios fue el que dijo que nosotros debemos perdonar al que nos ofende. Y no lo estamos haciendo, entonces estamos pecando contra Dios. Eso es, el que cubre sus pecados no prosperará. ¿Prosperará en qué? En su caminar con el Señor. Pero el que los confiesa, por eso que aquí hay una ligación. El que los confiesa, ¿quién los confiesa? A Dios, que es el que puede perdonar el pecado. Yo pido perdón a una persona y la persona me puede perdonar. Y estoy perdonada por la persona, pero si yo no pido perdón a Dios, mi pecado todavía no está perdonado. Cada vez que vamos al Señor, Señor, he pecado contra ti. Señor, perdona, límpiame. Yo alcanzo misericordia de Dios. ¿Qué significa eso? Que Él no va a hacer conmigo lo que yo merecía por lo que hice, sino que Él va a tener misericordia. Y el versículo 14 que le sigue a eso es: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal.
Mis hermanos, nosotros como cristianos hemos visto muchos hijos de Dios darle la espalda al Señor. ¿Usted piensa que sucedió de la noche para la mañana? No, eso fue un proceso gradual. ¿Por qué? Porque primero él entristeció al Espíritu Santo. Su corazón quedó un poquitito duro, un poquitito. Y luego perseveró en el pecado, sea cual sea el pecado. Y ya apagó el Espíritu. Significa que el Espíritu ya no puede hacer nada. No, el Espíritu no ha sido tocado. La apagó fue su capacidad de oír al Espíritu. Ahí es un clásico ejemplo de un auto boicote. Nos boicoteamos a nosotros mismos cuando contristamos o apagamos el Espíritu. Y el corazón se va endureciendo cada vez más. Y llega un momento que está tan duro, se va. Por eso el Señor lo dijo, y la maldad aumentará y el amor de muchos se enfriará. Y conforme tu amor a Dios, tu interés en agradar a Dios se va menguando, tú te vas alejando de Él cada día más. Y tú tienes un enemigo que está ahí como... ¿Se acuerdan esas películas que veíamos de vaqueros cuando enlazaban ya sea caballos o ganado? Yo así veo a veces los demonios con nosotros, buscando con ese lazo en la mano, buscando enlazarnos. Nuestra defensa es una conciencia sin mácula delante de Dios. En lo que depende de mí, en lo que yo sé, en lo que yo he aprendido, en las cosas que hago, yo tengo que tener mi conciencia limpia delante de Dios. Ahí el enemigo no me puede enlazar. No estoy dando espacio para eso. Otro verso también, y ojalá, mire, yo pido al Señor que ustedes puedan tomar todos estos textos y trabajar en ellos, si de veras está interesado en que el Señor haga esa obra hermosa en tu vida. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, 30 al 31. Esa fue una oración al Señor. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Dios nos oye cuando hablamos. Dios nos perdona. Y Dios también nos dará conforme a nuestros caminos. Y yo no conozco mi corazón. Tú no conoces tu corazón. Y a veces tenemos la pretensión de conocer el corazón del otro. Lo que a veces podemos percibir de otro, eso viene por discernimiento. Pero el discernimiento no es para que yo después señale con el dedo te criticando, no. Es para que yo tenga más entendimiento para poder orar mejor por esa persona. Dios es el único que conoce el corazón del hombre. Por eso es seguro. Cuando yo voy, Señor, muéstrame lo que hay en mí. Él sí lo conoce, yo no. Y esa debe ser una gran razón para temer a Dios y andar en sus caminos. Porque Él conoce el corazón del hombre. Y conforme vamos teniendo conocimiento de la verdad, en porciones obviamente, todo esto conlleva la responsabilidad antes de obedecer dicha verdad. Si yo conozco que el enojo es una obra de la carne, la Biblia lo dice, aunque tú no tengas una revelación en el Espíritu, pero tú tienes tu mente, tú tienes tu capacidad mental para ver que la obra de la carne es muerte. Es muerte, tiene olor a muerte. Lo único que produce es corrupción. Es una verdad. Entonces, si tú no empiezas a trabajar con el enojo, ¿qué estás haciendo? No estás obedeciendo a la verdad. Todos los hijos de Dios conocemos algunas verdades.
Pero la pregunta es, ¿andamos de acuerdo con estas pocas verdades que conocemos? De ahí vendrá lo que cada uno recibirá conforme a sus caminos. Yo tengo que vivir apoyándome en la verdad de Dios que está en su palabra. Y esto es otra de las razones poderosas para que deseemos la limpieza de todo aquello que tenemos que desagrada a Dios. Y otra cosa que quiero dejarles aquí en esta oportunidad. Algunos lo conocen, pero habrá otros que no. Pedirle al Señor que nos muestre si hay áreas en nosotros, áreas que le desagradan a Él, pero que simplemente lo que estamos haciendo es replicando acciones o actitudes aprendidas de otros en el pasado. Es decir, cosas o malas costumbres del ayer, ya sea que hayan sido aprendidos en el hogar mientras crecíamos o en la escuela. Estamos repitiendo cosas de allá. Y aquí lo que una vez les comenté y voy a repetir. Yo llegué a un momento en mi vida, ya era cristiana obviamente, ya tenía un par de años en el Señor, y ya empezó, yo me di cuenta que yo era como imitaba a mi mamá. Esa tendencia que tienen las mujeres, los hombres son más callados, pero no es que hay hombres que también no hagan eso, sí lo hacen, pero mayormente son las mujeres, que uno empieza que los hijos cuando escuchan ya ese tonito de voz, ya se desconectan, ellos ni siquiera lo oyen, pero nosotros lo hacemos. Yo lo hacía. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Imitando a mi mamá, y seguro mi mamá estaba imitando a su mamá y por ahí va. Y yo seguí hasta que llegó un momento en mí que hasta mi propia actitud me molestaba, me aborrecía. Ya yo no quería ser así. Y yo inicié un tiempo de oración. Yo no sabía nada de lo que he hablado hoy con ustedes. Definitivamente el Señor me dirigió, porque yo no tenía ningún conocimiento. Yo me arrodillaba al lado de mi cama y yo lloraba mucho mientras le pedía al Señor que me cambiara. Y eso no fue de un día para el otro. Eso tomó un buen trecho de varios largos días. Y cuando yo me di cuenta que algo había pasado, porque un día ocurrió algo maravilloso, yo siempre digo, ese fue el elogio más espectacular que yo he oído en mi vida. Cuando mi hija me dice, mamá, ya no eres amargada. Porque ellos como asumen que cuando uno es que eso es amargura. Entonces, eso es lo que pensaba. Ya era amargada y ahora ya no eras amargada. Ahí me hizo clic. Ya, el Señor me había oído y había hecho su obra en mí. Él la hizo cuando yo reconocí mi necesidad. Lo que era imitación de mi madre se fue. Lo que aún quedaba, y todavía a veces batallo por eso, es alterarme. Pero un poco, ya no es mucho. Cuando yo quiero ayudar y no me lo permite. Ese punto también está bajo oración y cada día aprendo un poco más. La verdad que lo sabemos de oídas, pero tenemos que saberla internamente. El hombre no puede cambiar al hombre. Si ni siquiera podemos cambiarnos a nosotros mismos, ¿cómo pretendemos cambiar a los que nos rodean? Solo Dios lo puede hacer. E incluso el hombre debe querer ser cambiado. Una ocasión leí, somos tan puros como puros sean nuestros pensamientos. No me acuerdo quién lo dijo, pero la frase me quedó en la mente. Somos tan puros como puros sean nuestros pensamientos. Y eso me llevó a Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esta es suficiente razón para que nuestros pensamientos estén bajo escrutinio. Nuestra relación con Dios es tan santa como lo es nuestros pensamientos. Y yo les comenté un poquito más atrás que al principio yo veía que venía el pensamiento y yo actuaba enseguida. Ya no, ya yo me detengo. Es obra de Dios,
porque nuestras emociones no pueden ser detenidas así nomás. Tiene que haber un motivo muy fuerte detrás de eso. Por ejemplo, en el trabajo, tú tienes ganas de gritarle a tu jefe, pero tú sabes que la consecuencia va a ser muy triste, entonces tú te aguantas. Pero acá no es el mismo caso. Ya no explota enseguida y te da tiempo a pensar. Insisto, nuestra relación con Dios es tan santa como lo es nuestros pensamientos, porque todo nace en la mente. Los pecados nacen en la mente. Antes de hacerse realidad, ellos fueron pensamientos que lo fuimos cultivando y agregando. Cierro dejándole 4 textos que nos ayudarán mucho si oramos con ellos. Filipenses 4:8, que esa sea nuestra meta. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo de digno de alabanza, Señor, en esto queremos pensar. Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca, lo que yo hablo, y la meditación de mi corazón, mis pensamientos, delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Tengamos en cuenta todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, cuando hablo en alma, ¿a qué me refiero? Pensamientos que están en la mente, ¿verdad? Voluntad y emociones. Todo nuestro ser debe estar en la búsqueda del temor de Dios y la santidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos insta a eso. En 1 Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, pensamientos, voluntad, emociones y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Eso es temor de Dios, mis hermanos. Eso es temor de Dios. Y 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No se puede separar la santidad del temor de Dios. No se puede separar la humildad del temor de Dios. No se puede aceptar el orgullo con el temor de Dios, porque donde opera uno, el otro no está. Padre, que estas tus palabras, Señor, penetren cada corazón. Que haya, Señor, un efecto tan grande en nuestras vidas, que uno mismo pueda darse cuenta de que tú estás haciendo la obra, Señor. Que no depende de un esfuerzo nuestro. El esfuerzo nuestro es para tener tiempo a solos contigo, es para poder meditar en tu palabra, es hablarte a ti. Eso depende del querer nuestro, Señor. Y aún así pedirte que tú pongas en nosotros cada día más ese querer y el poder ser. Pero ya el cambio, Señor, el cambio, el resultado de nuestras peticiones, eso solo puede venir de ti, Señor. Y que nosotros, tu iglesia, nos convenzamos, Señor, cada día más, que eres tú el que hace la obra. Porque, Señor, al reconocer que tú haces la obra, ya no hay lugar para el orgullo propio, el orgullo de que yo hice tal cosa. No, yo no hice nada. Eres tú el que hace, Señor. Oh Padre, que tu iglesia esté convencida de esa verdad. Tú eres el que hace la obra. Y que no ocurra, Señor, que un día, cuando estemos en tu presencia, tú puedas decirnos a cualquiera: no cambiaste porque nunca creíste que yo podía cambiarte. Tú creías que tú mismo podías cambiarte. Eso no existe en la vida cristiana. Pero en la vida contigo, Señor, no. Dependemos de la actitud del corazón delante de ti, porque tú eres el hacedor. Tú eres el que hace la obra, para que al final, Señor, toda la honra, toda la gloria sea dada a ti.
tal como lo hizo nuestro gran Salvador, Jesucristo. Todo lo hacía bajo tu dirección. Las palabras que él hablaba eran las palabras tuyas. Lo que él hacía era voluntad tuya. Tú, Señor, lo levantaste de los muertos. Tú, Señor, lo enviaste a este mundo para que nosotros aprendiéramos de nuestro Señor. Habiendo él pasado por todas las cosas que nosotros pasamos, él hoy nos puede entender perfectamente. Y nuestro pecado es, Señor, no acudir a ti como deberíamos. Permitir que muchos ídolos, Señor, llámese el amor al mundo, el amor a los bienes materiales, el amor a suplir nuestras necesidades físicas, merme nuestro interés en ti, Señor, nuestra búsqueda de ti, Señor. Oh Padre, trabaja en nosotros, Señor. No nos sueltes, no nos sueltes. Cúmplase, Señor, cúmplase tu propósito en cada uno de tus hijos. Oh Señor, en este tiempo tan difícil, quita todas las vendas que tenemos, Señor, que no nos permite ver cómo estamos. Estamos viviendo basándonos en una imagen falsa de nosotros mismos. Y lo más triste es que muchos, Señor, aún de tus hijos, tienen una imagen muy falsa de quién eres tú. Padre, cambia todo ese escenario en la vida de tu iglesia y en la vida de cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Queremos, Señor, que tú nos cambies, porque queremos agradarte a ti sobre todas las cosas. Que tú y nosotros sea verdaderamente nuestra esperanza de gloria, bendito Dios, como dice tu palabra. Y te doy gracias, Señor, porque yo creo que si nosotros lo permitimos, tú perfeccionarás la obra que empezaste en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.